Bueno, chicos, ahora vamos a ir con la actividad de la segunda semana, que decía Introducción a la Meiosis, ¿sí? Decía, lee los siguientes links sobre la meiosis del libro de biología de Elena Curtis y realiza un cuadro comparativo entre mitosis y meiosis. Puedes tener en cuenta, por ejemplo, el número de células que se obtienen al final de edición, condición haploide o diploide de las células resultantes, en qué tipo de células ocurre, y la cantidad de fases y la diferencia entre las fases. Bien. Vamos entonces a hablar de meiosis. ¿Sí? De meiosis. La meiosis es el resultado, ¿sí? de la evolución de la reproducción asexual a la reproducción sexual. ¿Qué quiere decir? Antes, ¿sí? Los organismos que se reproducían asexualmente, hace mucho tiempo. Los primeros organismos primitivos, las bacterias, se reproducían de forma asexual. La mitosis implicaba la generación de un nuevo ser, ¿sí? Supongamos una bacteria, si se divide, ¿sí? Se obtiene entonces ahora dos bacterias. ¿Sí? Entonces esa es la reproducción. Evoluciona esa reproducción a una reproducción sexual. Ahora, se requiere, ¿sí? Por lo general, dos progenitores. Uno que produzca los gametos masculinos y otro que produzca los gametos femeninos. ¿Por qué digo por lo general? Porque existen ciertas especies, ¿sí? Que son hermafroditas, que tienen ambos sexos en su cuerpo. ¿Sí? Entonces son ellos mismos los que producen los gametos masculinos y los gametos femeninos. ¿Bien? ¿En qué consiste la meiosis? La meiosis es muy semejante a la mitosis en un montón de aspectos. ¿Sí? En muchos aspectos es muy semejante a la mitosis. Pero la meiosis, a su vez, se diferencia abismalmente de la mitosis. ¿Sí? Son semejantes por un lado, pero son muy diferentes por el otro. El objetivo principal de la mitosis puede ser reparar tejido, en nuestro caso, ¿no? Reparar tejido, el desarrollo de un nuevo ser, ¿sí? Luego que se fecunda, que hay cigoto, y se empieza a dividir, se genera el nuevo ser completo, ¿sí? Ya hablamos de nuevo ser cuando está el cigoto, y la división celular, la mitosis lo que genera es formar ese ser completo. ¿Sí? Todas las estructuras que van a formar o los componentes que van a hacer de ese ser. Después, también, ¿qué puede ser? La respuesta inmunológica, ¿sí? Que se incrementen el número de células de los linfocitos, ¿sí? Los glóbulos blancos. ¿Qué más puede ser en nosotros como objetivo? El crecimiento, ¿sí? Que crezcan los huesos, que crezcan los tejidos, que crezcan los músculos. Bien. Pero la meiosis tiene un único objetivo final y es la generación de células haploides, conocidas como células sexuales o células o gametos, ¿sí? La generación de estas células, de estos gametos sexuales, ¿sí? Haploides, para la futura reproducción sexual, ¿sí? Para que luego, cuando se fusionen dos gametos, el masculino y el femenino, se forme, ¿sí? Cuando se fusione el gameto masculino con el gameto femenino, se forme un nuevo ser, un nuevo individuo. Bien. Entonces, ese básicamente es el objetivo de la meiosis, generar células sexuales, para que luego, cuando se unan, se fusionen, se genere un nuevo ser. Que cuando esa fusión se dé, se mantenga y se asegure el número o la dotación cromosómica de esa especie. ¿Sí? En nuestro caso, sería 46 cromosomas. Por lo tanto, las células que se originan de meiosis tienen que ser haploides, tienen que tener necesariamente la mitad
de cromosomas que cualquiera de nuestras células somáticas, ¿sí? Entonces, si nuestro número es 2n igual a 46, nuestras células sexuales, nuestros gametos, tienen que tener 23 cromosomas, ¿sí? Ni más ni menos. Tienen que tener 23 cromosomas. Porque cuando se fusionen el óvulo, que va a tener 23 cromosomas, con el espermatozoide, que también va a tener 23 cromosomas, ¿sí? Ese nuevo ser va a tener los 46 cromosomas que nos caracteriza como especie. Si tiene menos o si tiene más, puede generar inconvenientes tan graves como la muerte, ¿sí? Como un aborto espontáneo, o como enfermedades genéticas tan complicadas que al nacer luego sufran, ¿sí? Va a sufrir. Ya saben cuál es mi teoría de este sentimiento que tengo encontrado con esta palabra que uno dice sufrir cierta patología. Nadie sabe si realmente la sufren. Sufrir es un sentimiento medio fuerte, ¿sí? Entonces tienen esta condición, estas personas que nacen, que los limitan para algunas actividades, ¿sí? Tienen discapacidades. Bien, lo que no implica que sufran una enfermedad, ¿sí? Todos conocemos, por ejemplo, el caso de la trisomía del par 21, ¿sí? Estamos hablando del síndrome de Down, que son personas sumamente felices, que no sufren nada. Sufrirán como cualquier persona, ¿sí? Como cualquiera de nosotros, cuestiones de la vida misma. Bien. No por su condición, ¿sí? Pero hay otras trisomías, hay otras aneuploidías. ¿Se acuerdan que les dije que aneuploidía era la diferencia de cromosomas que tiene que tener una especie? ¿Sí? Para abajo, para arriba, ¿sí? Aneuploidía. Puede que esas aneuploidías sean mortales, ¿sí? O no tengan tanta esperanza de vida al nacer, ¿sí? Bien. Entonces, sí o sí esa reducción es necesaria que ocurra. ¿Y cuál es la otra importancia de la meiosis? En la meiosis va a ocurrir algo que no ocurre en la mitosis, y que se llama crossing over o entrecruzamiento. ¿Sí? Crossing over o entrecruzamiento. Ese proceso, ese mecanismo particular de la meiosis es sumamente importante para la supervivencia de la especie. ¿Por qué? Porque con este proceso, la naturaleza se aseguró de que haya variabilidad genética. ¿Sí? Con esto se aseguró de que haya variabilidad genética. Si mi letra es fea en clase presencial, imagínense en estas que tengo que estar mirando para allá, mirando para acá. Bien. Entonces, ¿qué es la variabilidad genética? ¿Qué les suena variabilidad? A diversidad, a distinto, a mucho. Qué lástima que no los tengo acá para que ustedes me respondan, pero bueno, vamos a hacer de cuenta que ustedes me están respondiendo, como si fuera un videíto de los niños. Entonces, esa variabilidad genética es diferencia mucha, ¿sí? Distinto, diversidad, ¿sí? De genes. ¿Por qué? Imagínense que no existiera esta variabilidad genética. Tenderíamos a ser todos después, en algún momento, en algún punto, todos iguales. Todos tendríamos los mismos genes. Por lo tanto, ¿sí? Todos responderíamos al ambiente de la misma manera. Y ya no habría posibilidad de adaptación al ambiente.
ya no habría posibilidad de evolución, ya no habría posibilidad de que empecemos a adaptarnos, a acostumbrarnos al ambiente de alguna manera, en que le hagamos frente a esa situación y que podamos salir adelante, que podamos sobrevivir. ¿Sí? Imagínense que nos gustaría a todos exactamente lo mismo, ¿sí? Sentiríamos todo exactamente igual, pero eso no sería tan grave como que todos respondamos al ambiente e interactuemos con el ambiente de la misma manera. Entonces todos nos enfermaríamos de lo mismo, todos nos enfermaríamos igual, no al mismo tiempo, no hace falta, pero todos nos enfermaríamos de lo mismo y de la misma manera, o sea, responderíamos inmunológicamente de la misma manera, porque nuestra carga genética sería la misma para todos. ¿Sí? Esto sin tener en cuenta consideraciones que puede haber mutaciones, ¿sí?, que provoquen la variabilidad genética. Pero más allá de eso, de que podría haber mutaciones, son casos muy, muy aislados en el tiempo, casos muy particulares, que no desarrollarían lo mismo de variabilidad genética que el entrecruzamiento o el crossing over. Bien. Entonces, esa es una gran importancia. Yo les voy a subir un teórico escrito de meiosis. Igualmente me parecía importante hacerles este video, pero yo les voy a subir un teórico de meiosis, ¿sí? Voy a otro video para que esto quede por lo menos en la importancia de la meiosis, en el objetivo de la meiosis.